Rompiendo barreras. Sara siempre había poseído una habilidad única y extraordinaria, podía atravesar paredes a voluntad. Era un poder que había descubierto en su infancia, para su sorpresa y fascinación. A medida que fue creciendo, aprendió a controlarlo y a mantenerlo oculto del mundo. Una fresca mañana de otoño, Sara decidió embarcarse en una aventura para explorar el potencial de su extraordinario don. Se vistió con ropa cómoda y llenó una pequeña mochila con elementos esenciales, agua, bocadillos, una linterna y un cuaderno. Con un sentimiento de emoción, emprendió su viaje para descubrir que se encontraba más allá de las paredes que podía atravesar con facilidad. Sara comenzó experimentando en la tranquila comodidad de su hogar. Atravesó las paredes de su sala de estar hacia la cocina, la sensación era al mismo tiempo emocionante y surreal. Se dio cuenta de que su ropa y objetos también podían pasar a través de la pared, siempre y cuando permanecieran dentro de las 6 pulgadas de su cuerpo. Sintiéndose más valiente, Sara se aventuró en el mundo exterior, donde su poder ofrecía la promesa de una exploración ilimitada. Atravesó las paredes de edificios, experimentando la soledad y el secreto que solo ella conocía. Pasó a través de cercas, árboles e incluso muros de piedra con facilidad, y su comprensión de los límites de su habilidad se amplió. Mientras profundizaba en las posibilidades, Sara descubrió una sensación de conexión con su entorno que trascendía el mundo físico. Se sintió profundamente afín al medio ambiente como si fuera parte de él, moviéndose sin esfuerzo a través de las barreras que la separaban del mundo que habitaba. Un día, mientras vagaba por un denso bosque, Sara se encontró con un grupo de animales en apuros. Una familia de mapaches estaba atrapada en un tronco hueco de un árbol, y su situación era desconocida para cualquiera, excepto para ella. Con su poder, Sara extendió su brazo a través del tronco y guió con suavidad a los mapaches hacia la libertad. El vínculo que sentía con el mundo natural se profundizó, y supo que su don estaba destinado a algo más que solo exploración personal. Con el tiempo, Sara se convirtió en una guardiana de la naturaleza, utilizando su extraordinaria habilidad para ayudar y proteger el medio ambiente y sus criaturas. Salvó aves atrapadas en edificios abandonados, guió a animales perdidos hacia la seguridad y evitó daños a especies en peligro patrullando áreas remotas inaccesibles para otros. Pero Sara mantuvo en secreto su identidad y su poder. Para el resto del mundo se convirtió en una figura enigmática, una protectora de la naturaleza y una misteriosa salvadora de innumerables criaturas necesitadas. Su historia se convirtió en la base de leyendas para aquellos que habían sido tocados por sus inexplicables intervenciones. Y a medida que continuó atravesando paredes, tanto literal como metafóricamente, Sara entendió que su don extraordinario no era solo una maravilla personal, sino una profunda conexión con el mundo que la rodeaba, un vínculo que atesoraría y protegería por el resto de sus días.